Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Jaimes y en este video quiero compartir con ustedes la reseña que he trabajado sobre la novela de Joseph Maxwell Coetzee intitulada Desgracia. Bueno, Desgracia es una novela por primera vez publicada en 1999 por el autor sudafricano Joseph Maxwell Coetzee. Y bien, Desgracia es una novela que, como su nombre lo indica, narra la desgracia que aqueja a David Lurie, un ex profesor de literatura de la Universidad del Cabo. En los primeros capítulos, esta desgracia es autoinfligida, pues el protagonista no reconoce que ha actuado mal. En los capítulos sucesivos, la desgracia es contextual y está vinculada a un lamentable acontecimiento que le sucede a su hija. En particular, es este suceso el que cambia completamente la posición inicial del protagonista, quien es un hombre maduro de 52 años, cansado de su trabajo, al cual percibe exclusivamente como el medio para subsistir y no como una pasión. El personaje solo se apasiona al momento de ejercer su todavía vida sexual activa, principalmente con trabajadoras sexuales. Al inicio, Lurie resulta una figura bastante desagradable, pues a través de una justificación lírica, inspirado por la vida de Lord Byron y de algunos poetas como Wordsworth, debido a su formación literaria, constantemente sexualiza a las mujeres que le rodean, incluso a su propia hija, aunque de una forma más sutil. Son su atracción por mujeres más jóvenes que él y su actitud soberbia y arrogante las que lo llevan a su primera desgracia, ser despedido de su trabajo y tener que abandonar su cómodo estilo de vida, pues bebía vino, preparaba platillos extranjeros, poseía un auto y vivía en un acomodado departamento de la capital sudafricana. Lurie acosa sexualmente a una de sus estudiantes, de nombre Melanie Isaacs. Su trastornante obsesión por ella son visibles durante los capítulos iniciales. Le sigue el paso, busca su expediente e indaga en su formación personal. Constantemente la obliga a tratar con él y en un par de ocasiones la forza a tener relaciones sexuales. Aunque el texto no nos deja clara la perspectiva de Melanie, por algunos de sus gestos podemos inferir que fue obligada a tales actos. Por ejemplo, por el hecho de no presentarse a la clase de Lurie por varios días o el de querer abandonar su trayectoria académica por completo. Al atender el caso, las autoridades universitarias sugieren a Lurie que reconozca su pésimo actuar, pero él, con una actitud orgullosa y de indignación, prefiere ser cesado de sus funciones. Ante esta situación, el protagonista decide ir de visita al Cabo Oriental, a fin de pasar una temporada en la granja de su hija, Lucy. A lo largo de la narración, se deja en claro que la relación de Lurie con Lucy no es del todo buena, aunque tampoco es del todo mala. Al verlo llegar, Lucy lo recibe con un abrazo y un beso en la mejilla. Pasa de la historia de comenzar en la ciudad del Cabo, pasa al Cabo Oriental que se encuentra al sur de Sudáfrica. Durante la narrativa subsecuente, se muestra el contraste del modo de vida occidental y citadino al que está acostumbrado el protagonista, y el modo de vida en la provincia sudafricana. Constantemente, Lurie desaprueba, desacredita o remedita las actividades económicas de la zona, sus quehaceres cotidianos e incluso su forma de alimentarse. Sin embargo, al no tener algo más que hacer, el personaje realiza las encomiendas que atañen al trabajo de su hija y a las tareas que trae consigo en la granja donde ahora vive. La situación límite sucede tras una caminata con algunos de los perros que su hija cuida. Tres extraños, mediante mentiras y aprovechándose de la actitud empática de la dueña de la casa, invaden el lugar. Violan a la muchacha, saquean sus pertenencias y agreden físicamente al protagonista. A partir de aquí, los pensamientos eróticos y sexuales dejan de imperar en la mente de Lurie, lo que a mi juicio lo vuelve un personaje más soportable durante el resto de la trama. El personaje principal sospecha de quién pudo estar relacionado con el perjuicio que él y su hija sufrieron. Se trata de Petrus, vecino de Lucy y que se encuentra por recibir un traspaso de tierras. Petrus suele apoyar a la joven en diversas actividades que en la vida en provincia conlleva y a cambio recibe un sueldo. Petrus es un personaje clave a la hora de visualizar las heridas provocadas por el sistema apartheid que se reflejan en la novela, punto que comentaremos más adelante. Lurie se pone al mando de la granja mientras su hija se sobrepone de las graves afecciones que padeció. No obstante, a pesar de sus intentos y de un repentino instinto paternal que ha despertado en el protagonista, cualidad que aparentemente había carecido antes, la relación entre ambos no mejora, no devienen más unidos y Lurie pierde las esperanzas de fortalecer su vínculo con Lucy. Debido a lo anterior,
Luri decide regresar a Ciudad del Cabo. Sin embargo, solo recibe burlas de quienes lo conocían y el constante rechazo de algunos que lo rodeaban antes de su partida. En esta parte de la novela se recurre a un paralelismo. Luri, en su faceta de escritor, había estado trabajando en una ópera relacionada con la vida de Lord Byron. Tras lo acontecido, su trabajo se centra en la amante del poeta inglés, Teresa Guiccioli. A través de una licencia creativa, Luri imagina el deterioro mental sufrido por Guiccioli tras la muerte de Byron, el cual es un análogo a su deterioro propio tras la pérdida de su vida anterior. Al ver que su vida no puede continuar en Ciudad del Cabo, decide volver al Cabo Oriental, aunque no puede vivir con su hija, ello provocado por las constantes fricciones de pensamiento que incumben a ambos. Para Lucy, la desgracia acontecida es un acto de justicia social, para Luri en lo absoluto. La novela finaliza con Luri trabajando en la clínica para animales de Bepshaw, una de las conocidas de su hija, en donde dejan morir a uno de los perros que la acompañó durante la última fase de su historia. Esto nos deja un final abierto. Me gustaría hacer algunos comentarios con respecto al estilo del autor, el contexto en el que se enmarca la obra, algunas analogías con la vida de escritores del canon inglés y la dualidad a la que se enfrentan escritores anglófonos, tal como sugieren especialistas como Nair Anaya. El vocabulario empleado es sencillo, no resulta una lectura complicada. Hay constantes simbolismos en la obra y ello la mantiene interesante. No obstante, he de decir que la actitud del protagonista me dificultó la lectura durante los primeros capítulos. Por otro lado, las descripciones de los lugares específicos como la granja de Lucy y sus alrededores o el anterior departamento de Luri se hacen con mayor detenimiento y permiten al lector ubicarse en el escenario donde transcurre la historia. A pesar de ello, me gustaría destacar que lugares más generales, como carreteras entre provincias, no se describen con demasiado detalle y asumen cierta familiaridad por parte del lector para ubicarse durante estas escenas, pues en la mayoría de los casos de esos lugares solo se menciona el nombre. Sin embargo, la lectura no se entorpece por estos detalles. Frecuentemente, el autor recurre a la prolepsis. Hay cambios de unos momentos a otros que son un tanto repentinos. Por ejemplo, cuando se narra la historia del protagonista con Melanie Isaacs, en un instante Luri le comenta a Isaacs que lo espera en uno de los pasillos de la universidad. Al otro, ambos se encuentran montados en el carro y a punto de llegar al departamento de la estudiante. Otro ejemplo se encuentra casi al final de la historia, en el momento en el que Luri a la lejanía sostiene una conversación telefónica con su hija y el protagonista sospecha que una extrañeza le ocurre, por lo que unos renglones más adelante se reencuentra con ella en el Cabo Oriental. Ahora bien, hablemos del contexto histórico en el que se enmarca esta obra. Por fecha de publicación y ubicación temporal de la historia, la novela se localiza en la Sudáfrica posterior al apartheid, sistema que mantuvo segregada a la población sudafricana por varias décadas del siglo XX, concretamente de 1948 a 1991, y que tenía su base en prejuicios raciales. Sostenía la superioridad de las personas blancas, propiciaba múltiples injusticias para el sector de la población negra y separó a ambos grupos, detentando el poder en los blancos. Las heridas que este sistema provocó en la población sudafricana se reflejan en la obra de Coetzee. Por ejemplo, se infiere que Luce siente el deber de saldar una deuda histórica con la población que le rodea en la provincia del Cabo Oriental, por lo que mira a su desgracia como una forma de hacer justicia social y pagar el precio que acarrea vivir en esa región. Por otra parte, se hace referencia a las injusticias a las que se enfrentaban las y los pobladores negros durante la época de vigencia de aquel sistema. A saber, Luri menciona que, en el pasado, bastaba con una sospecha para que algún habitante negro tuviera consecuencias por algún crimen acontecido, aludiendo a su conjetura de que Petrus tuvo una participación en la tragedia que le ocurrió a él y a su hija, siendo cómplice de los 3 hombres que la causaron. Dentro del texto, a través de simbolismos y alegorías, podemos arguir que se representa el sentimiento generalizado que ambos grupos sienten entre sí, ya que, por una parte, la violencia sufrida por Lucy y David Luri muestra aquellas agresiones por parte de las personas negras hacia la población blanca en el contexto sudafricano, y viceversa, pues Luri es el agresor y abusador blanco de una muchacha negra. Minimiza su sentir y no reconoce que la ha afectado en diversas dimensiones. Para concluir, pero no por ello menos importante, hablemos de la transculturalidad a la que aluden especialistas como Nair Anaya, y la cual sostienen que es notoria en una amplia gama de la literatura anglófona de las excolonias del Imperio Británico.
En literatura anglófona del yugo colonial a la liberación creativa, Anaya afirma que a pesar de hablar inglés y haber sido influenciados por la forma del pensamiento inglés, los habitantes de las excolonias no son ingleses, lo que en obras literarias se refleja en una constante búsqueda de identidad propia, toda vez que estas escritoras y escritores se encuentran en una dualidad campal: aceptar la cultura y los valores impuestos por el imperio o remitirse a la cultura originaria de la región en la que viven. El dilema anteriormente referido se muestra en la obra de Coetzee de varias formas, principalmente a través de las situaciones que no se amoldan al canon inglés u occidental y que incomodan a Lurie. Por ejemplo, una vez que terminó el momento límite al que se enfrentaron padre e hija, ambos son auxiliados por Bill Shaw, quien por haber compartido un par de ocasiones con él, lo considera su amigo. Para Lurie eso no hace sentido, pues el canon occidental es menos comunitario. A este ejemplo se añade el siguiente: para proteger a Lucy, Petrus decide casarse con ella, pues está embarazada de uno de sus agresores, y es una mujer sola que habita en la zona, lo que de acuerdo con el personaje lo vuelve un blanco de múltiples peligros. Este matrimonio sería un convenio entre ambas partes, idea que fricciona con el pensamiento de Lurie, pues como él mismo sugiere, no es el modo occidental de hacer las cosas. Adicionalmente, también se reconocen las limitaciones que el idioma inglés impone en la población sudafricana, pues en palabras del protagonista, el inglés no refleja la realidad de un país así. También se hace un reconocimiento del resto de lenguas propias del territorio sudafricano y su inclusión en situaciones cotidianas, como un partido de fútbol televisado en el que se hacen comentarios en Xhosa. Hay una escena de la novela en la que se menciona que se ve un partido y hacen comentarios en esta lengua originaria. En algunos diálogos también se hace mención de expresiones propias de la población de Sudáfrica. Finalmente, para culminar esta reseña, quiero hacer una breve opinión en la que, bueno, pienso que esta novela está muy bien escrita, realmente remite muchas emociones y en mi caso permite crear esos vínculos empáticos con diferentes culturas. En un mundo en donde actualmente vivimos con diferentes conflictos geopolíticos, creo que es necesario establecer este tipo de vínculos con el resto de las poblaciones humanas. Esto sobre todo porque al ser habitante de un territorio que en algún momento también fue una colonia, si bien es cierto que generacionalmente yo no me encuentro cerca de ese proceso colonial, pero se puede entender. ¿Por qué? Porque las heridas del pasado siguen reflejándose en la sociedad actual. En el caso de México, la población indígena sigue sufriendo mucha y constante discriminación. Entonces poder ver cómo este proceso lo viven personas que también viven de pueblos que fueron colonizados y que más aún están recientes, pues permite justamente tener este sentido de comprensión, ¿no? Cómo esas heridas del pasado se siguen mostrando hasta la actualidad. Además, por esta novela, Coetzee recibió el premio Booker, que es uno de los máximos galardones para la literatura escrita en inglés. Entonces creo que no es en balde que lo haya ganado, porque finalmente uno de los motivos por lo que se lo dieron es que refleja la sociedad sudafricana. Y creo que es algo que se logra muy bien con la trama. Y bueno, agradezco mucho su atención. Esta fue mi reseña. Gracias.